bienvenida a todos nuestros queridos amigos de allí del Valle Armonía. Tengo que cambiar el chip. Ahora tiene nombre, Valle Armonía. Estamos progresando. Valle de Armonía allá. Allá, Valle Armonía, no de armonía, sino armonía, sin el D. Valle Armonía. Así que seamos armónicos. Amén. Seamos armónicos. Que no es lo mismo que tocar la armónica. No desafinar. Exactamente, pero en los dos debemos no desafinar. La semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando de la entrada no triunfal de Jesús. Vamos a tener que cambiarle el título. Tacharle ahí el triunfal o ponerle un no adelante. Fue tremendo. Pero yo le doy gracias a Dios. Cuando Pedro me decía, yo creo que la iglesia tiene que volver a estudiar los 4 evangelios nuevamente. Le digo, bueno, nosotros arrancamos bien, ya estamos ya en Mateo 8. O recién en Mateo 8, pues ya venimos no sé cuánto tiempo. Pero eso significa que no estamos corriendo y que estamos tratando de entender profundamente las Escrituras, lo cual es necesario. La última vez, la semana anterior, cuando introdujimos esto, ¿se acuerdan que entre las cosas que hablábamos, veíamos... Y Pedro lo confirmó el otro día cuando hablaba de cómo Mateo intenta mostrarle a su auditorio las credenciales de Cristo, ¿no? Compartíamos hasta el sentido de la genealogía de Jesús, ¿no? El pedigrí, que se oye mucho. Exactamente, que hoy se oye mucho en el pedigrí, es cierto No, eso. este perro es Sí, nieto señor. de... Tal cual, tal cual. Las credenciales de Jesús en su pedigrí eran incontestables. Y después, obviamente, en su nacimiento sobrenatural, que era hijo de Dios, luego su testimonio público del Padre de que éste era el enviado, su victoria sobre el mal, y en el capítulo 5 Jesús sienta las bases teológicas de que Él es el Cristo y de que tiene autoridad de decirnos estas son las bases del reino. Y baja del monte, como yo les decía, Mateo no se va a preocupar tanto en la cronología, por eso es que es muy interesante y yo siempre los animo. Obviamente yo siempre lo incluyo en el estudio en cuanto a dando la exégesis del pasaje, pero yo quiero pedirles que lo hagamos, inclusive los que tienen Biblias electrónicas, si ustedes ven, ustedes clican en la referencia y se les va a abrir el pasaje, miren, por ejemplo Marcos, y ya lo tienen ahí. Ni siquiera tienen que buscar, el que no lo lee de perezoso nomás. Pero es muy interesante. Buenas, Elsa. Entonces, vamos a leer de nuevo. Alguien que lea nuevamente del 1 al 4, ¿no? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Qué tremendo, bendito sea el Señor. Hablábamos de que no por casualidad Mateo muestra en esta primera serie de milagros que vamos a ver en Mateo, y vamos a ver que Mateo como que los agrupa de a 3 y luego da como una suerte de, no de explicación, sino hay una exposición de Cristo y luego tres milagros más. Estos 3 milagros tienen que ver con la necesidad primaria del ser humano, que es la necesidad física. Pero vamos a encontrar algunos patrones con relación a Jesús y algunos ya mencionamos, como por ejemplo, qué interesante que los 3 primeros milagros que Mateo relata tienen que ver con una característica que Isaías había dicho, y no solo Isaías, sino varios de los profetas, que el Mesías tendría. De hecho, Jesús lo usa como una evidencia para Juan de que Él es el enviado de Dios. Él es el que había de venir y no necesitamos esperar a otro. Y es la atención de Dios por los pobres, por los quebrantados. Nosotros hemos recitado muchas veces, ¿no?, el versículo 1 de Isaías 61, que es muy atractivo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y después viene una lista de gente que está destrozada, quebrantados de corazón, a los presos, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé aceite en lugar de ceniza.
¿Cuándo una persona llegaba a ponerse ceniza? ¿Se acuerdan de Job? Cuando estaba en la miseria más grande del ser humano. Era un símbolo de luto, de muerte. Era lo más cercano a decir, estoy muerto. No me queda nada. Pregúntale a Job. Exactamente, por eso digo, ¿no? Job, envuelto en ceniza. Entonces el gran punto de la expresión que Mateo nos da, dice, miren la gente que Jesús eligió para llegar. 3 de las personas lo veíamos más despreciadas de la sociedad hebrea. Recuerden que Jesús les ha dicho a los fariseos, su teología está mal, su práctica está mal, su visión de la gente está mal. Se los acaba de decir. Les está mostrando cuál es el verdadero propósito de Dios y les está mostrando a los que lo siguen qué es lo que Él espera de ellos. Recuerden que Él está caminando en la tierra, además de cumpliendo el propósito de Dios, está dejando las bases para la iglesia que Él acaba de fundar. La iglesia que sobre el fundamento de Cristo mismo va a ser edificada en un nuevo proyecto de Dios. El misterio de Dios de todos los tiempos revelado en Cristo y ahora expresado por medio de la iglesia. Por eso para mí es tan significativo el punto de que nosotros veamos a Cristo en un acercamiento a las situaciones más desesperantes de la sociedad contemporánea de Jesús. Y el primer caso de los 3 quizá era de los casos más profundos y más terribles. Yo sé que la mayoría acá tiene una idea de esto. Ustedes saben que el leproso era un símbolo quizás de la degradación más profunda. Una enfermedad incurable que fue un flagelo para la época antigua, quizás de los peores que había. Inclusive los científicos dicen que la lepra que tenemos hoy no tiene mucho que ver con aquella. La lepra moderna primero es menos agresiva, menos contagiosa. Aparentemente la lepra en los tiempos antiguos, sobre todo en los días incluso anteriores de Jesús, como los años de Moisés, recuerden que Moisés, estamos hablando 1400 años antes de Cristo, ¿verdad? Era una enfermedad mucho más contagiosa, mucho más letal. Por eso Dios había dado instrucciones claras. Ustedes van a encontrar capítulos enteros en las Escrituras, como Levítico 13, por ejemplo. No lo vamos a leer ahora, pero vamos a encontrar el detalle de cómo tratar con el leproso. Dios había establecido, incluso la lepra llegó a ser el símbolo divino de la acción del pecado en la vida del hombre. Al punto que Dios había establecido que si la persona no podía ser curada, debía ser alejada del campamento en un simbolismo de lo que habría de venir en Cristo. No era un desprecio por el leproso porque Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Incluso había leyes de cómo cuidarlos. Entre estas leyes había un proceso de cómo determinar que el leproso era lo que era. Y eso tenía que ver con una presentación al sacerdote. Digo, no voy a meterme mucho tiempo en eso, pero es interesante mencionarlo para los que no han leído. Léanse Levítico 13 después, van a encontrar el detalle, va a tener que ir, se tenía que separar una semana, tenía que volver, vamos a mirarlo de nuevo, a ver cómo está la carne. Es muy interesante, iba viendo, a ver si era otra cosa que se parecía a la lepra. No, cuando la lepra era determinada, entonces había un tiempo en el cual se viera si había alguna forma de pararla. Y cuando la lepra tomaba cuenta del individuo, cuando el sacerdote determinaba que no había más lo que hacer, entonces era expulsado del campamento, donde había un campamento para esa gente. Y luego las familias, había todo un orden de cómo tratarlos a ellos, pero no podían entrar. Era una forma, hay una forma de salud. Yo escuchaba a algunos médicos cristianos diciendo que en la época no habría otra manera de erradicar la lepra que erradicar al leproso. No había una forma. De hecho, hoy en día el propio leproso tiene que estar en lugares apartados porque a pesar de que es muy poco contagioso, sigue siendo una enfermedad incurable. Sí, por favor. Se consideraba casi como una parte de una maldición o de un rechazo de Dios a la persona. Exactamente. Llegó a transformarse a partir de la propia orden de Dios de sacarlo del campamento en una suerte de maldición. Inclusive, por ejemplo... Sí, dale. No, mete la mano. Exactamente. Se transformó en una de las señales de Dios con la prueba de que Moisés venía de parte de Dios. Ustedes van a encontrar a David. Cuando él se enoja con uno de sus generales porque fue y mataron al general que era de Absalón y no le ofrecieron misericordia, lo maldice, dice que nunca falta en la familia de Joab uno que tenga
lepra. Era como decir, vas a ser maldito para siempre, lo que representaba. Incluso cuando el leproso todavía no había sido apartado del campamento, digo bien porque en los días de Moisés ustedes saben que peregrinaron en campamentos, y él tenía leyes. Si el desierto estaba tranquilo, entonces era mínimo, él podía llegar hasta 6 pies de una persona o una medida más o menos similar. Pero si el desierto estaba con aquellas tormentas y todo, el leproso debía gritar a la distancia incluso. Porque tenían miedo, obviamente no tenían el conocimiento científico de cuáles eran los límites de la transmisión, pero había una creencia de que se transmitía incluso en el aire, lo cual hoy en día, por lo menos la lepra moderna no es así, incluso es mucho menos contagiosa. Por eso es que algunos dicen es probable que no sea la misma bacteria, ¿verdad? El punto es que la propia descripción de la palabra lepra, que es lo que significa, ¿no? Como la descomposición o el deterioro, significaba o ilustraba lo que la persona vivía. Ahora, cuando un leproso era leproso, como lo que tenemos aquí, la vida del leproso era una suerte de infierno, era un hombre rechazado, era un hombre desfigurado, era la expresión pública de la maldición, como decía José, de la degradación, de la depravación. A mí me encanta en este pasaje algunas cosas que nosotros no podemos perder. Yo no sé qué grado de lepra tenía este hombre, posiblemente no estaba en el grado terminal, porque estaba entre la gente, posiblemente todavía no había sido apartado, o posiblemente salió corriendo del Valle de los Leprosos y se atrevió a llegar a Jesús, no lo sabemos. Pero que no era un leproso pequeño lo sabemos cómo, porque él llegó rápidamente a un Jesús que siempre estaba rodeado de gente. Claro. Nadie quiere estar cerca. Exactamente. Cuando el tipo llegó, él se pudo acercar a Jesús fácilmente al punto que ¿se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Todo lo que le costó meterse en la multitud y fue y toca y Jesús para y dice, Señor, todo el mundo te pecha acá, ¿de qué estás hablando? Esto no es... ¿Tú no tenés guardaespaldas? Jesús no andaba con 5 seguridad que tenía un círculo de 3 metros a la redonda, la gente lo pechaba, lo tocaba. La mujer fue sanada sin que Jesús voluntariamente, aunque obviamente voluntariamente sí, pero entiendan a lo que me quiero referir, no hubo un diálogo, no hubo una respuesta a un pedido directo como hay aquí, a lo que también me quiero referir en unos minutos, sino que vemos que él podría no estar en el Valle de los Leprosos porque estaba entre la gente, o realmente se escapó del Valle de los Leprosos para llegar frente a Jesús y debería ser condenado por eso. Lo cierto es que el grado de la lepra le permitió a este hombre llegar cerca de Jesús, lo que nos muestra que todo el mundo supo que era la lepra y hubo un desbande total. Déjenlo pasar, nadie se va a acercar, nadie va a llegar y decirle, ¡hey, no te metas! En el versículo 1 nos aclara que lo seguía mucha gente, o sea, ya Jesús estaba rodeado de una multitud y aquí vino un leproso y se postró entre él. El concepto... si ustedes leen algunas versiones lo traducen hasta un poco mejor, que se aproximó a Jesús, que se acercó de una manera muy próxima, eso es lo que sugiere, porque acercarse podría haber sido los 3 metros esos que debería dejar, o los 2,5 metros que debería dejar al leproso. No es lo que está diciendo el texto. El texto dice que él llegó tan cerca, al punto que Jesús, extendiendo la mano, lo va a tocar. O sea, el leproso quebró todas las reglas de la lepra como tal. Y la condición en la que este hombre estaba era un juicio, era una condena ineludible. Era una persona que estaba esperando la muerte, que era una muerte lenta. Algunos dicen que no era una muerte tan dolorosa, porque en realidad la lepra lo que hace es matar bueno, acá tenemos un doctor y yo tratando de dar clase de lepra, pero justamente hace que la persona no sienta y se le iban cayendo las extremidades sin que siquiera lo notara. La persona no se daba cuenta a veces que tenía un dedo menos o que la nariz empezaba a perder se la empezaba a comer, empezaba a desaparecer, no había espejo, no es que se andaban mirando ni pasaban media hora frente al espejo. Cuando Pablo habla de la lepra del alma es cuando uno deja de sentir. Exactamente, qué tremendo, la lepra del alma, ¿no? La que cauteriza, la que no te deja sentir que estás
cometiendo un error exacto, que estás en pecado. Lo cierto es que la lepra es una enfermedad, o era en aquellos tiempos la lepra que se vivía, una enfermedad tan degenerativa que deformaba al ser humano. Que por eso era un símbolo de maldición y del pecado. El pecado te apartaba de Dios, el pecado te destruía al punto que desfiguraba completamente la imagen de Dios en tu vida. El pecado era una sentencia ineludible para aquel que lo vivía hasta Cristo. Y por eso Cristo vino a sanarnos la lepra. Este hombre llega delante de Jesús y aquí hay unas cosas que quiero examinar rápidamente. En primer lugar, dice que vino y se acercó a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo el leproso se acercó a Jesús? ¿Ustedes creen que el leproso se hubiera acercado a un fariseo, a un escriba? ¿Hay alguna muestra en las Escrituras de que eso hubiera pasado? Él se había acercado al sacerdote cuando le vino la lepra, si es que eso pasó, ¿no? Porque es muy probable que para los tiempos de Jesús ya la gente fuera condenada sin que siquiera el sacerdote la viera. Eran especialistas en condenar de lejos los religiosos de la época. Y nunca más iba a tener acceso a nada parecido a algo que fuera un representante de Dios. Ni siquiera a ningún tipo de persona. Ya la propia gente, inclusive la propia familia, por obligación y por miedo en algunos casos, lo tenía que sacar. Esta persona posiblemente hubiera pasado años sin saber lo que era el toque de alguien, el acercarse a alguien, el haber sido aceptado por alguien. De hecho, cuando a alguien se le acercaba, si él estaba cubierto o de alguna manera no lo podían identificar cuando todavía vivía entre la sociedad, cosa que rápidamente se transformaba en algo imposible para los leprosos, él tenía que gritar leproso para que le abrieran camino. Solo que en este caso le vino bien. Debe haber gritado leproso. Y mucho. Y no quedó ni el loro en el camino de él. Ni el que cobraba los boletos. También, yo no sé si lo leí en alguna parte, que los leprosos también se ponían una campana. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, posiblemente por eso la gente le abrió. Exactamente, se ponía. De alguna manera se veía. Exactamente, él tenía que estar lo más visiblemente identificado. Lo cierto es que la gente no hizo hincapié, ni los discípulos que trataban de apartar a la gente no lo apartaron a él. Él llegó tan cerca de Jesús. ¿Qué hizo que este hombre se sintiera seguro y confiante de llegar tan cerca de Jesús? Porque todos se acercaban y nadie, a ninguno rechazaba. Eso puede ser una buena teoría. Jesús no había rechazado a nadie. Pero parece que este leproso también tenía el conocimiento de que Jesucristo era Dios. Porque dice, número uno, se acerca con confianza. Número dos, mi versión dice le adoraba. O sea, Exactamente. Él se inclinó y se puso de rodillas, como hacen los judíos. Algo hizo él que el Señor pudo acercarse y tocarlo. Ya algunas Entonces, versiones traducen adoraba, algunas no. Y dice Señor. Exactamente, porque el Señor que dice no es el Señor, mire Señor, ¿me ayuda? Es el reconocimiento de un ser superior. Exacto. Si no de la deidad, no sabemos o creemos que él sí tenía conocimiento de la deidad, por lo menos reconocía señorío en Jesús. ¿Y qué otro señorío podría reconocer en Jesús de la forma que Jesús era? Que el señorío mesiánico. Exactamente. Si tú quieres, además. Otra indicación de que había una conciencia. Bueno, ustedes hoy están afilados, me encanta esto. Exactamente. Porque ¿qué pasa? Hay una conciencia del señorío de Cristo en el sentido mesiánico. No es un señorío de que usted es un señor, no, es un reconocimiento. Tú estás por encima de mí. Ahora es normal que un leproso reconociera que los demás estuvieran. Pero en este Señor hay una adoración. Ningún judío hubiera aceptado adoración. Eso era idolatría. Ningún judío le hubiera ofrecido adoración a otro coterráneo o a otro ciudadano, a otro ser humano. Porque la ley judía estaba clara. No tendrás dioses ajenos. Solo adoraban a Dios. Tenían el testimonio en las propias escrituras de que el único que recibía adoración era Dios. Además del mandamiento, el castigo de Dios por la idolatría. O sea que cuando este leproso se acerca con confianza, reconoce algo en Jesús. Primero, que Jesús no tiene nada que ver con todo lo que él ha visto con relación a los representantes de Dios. Reconoce en Cristo el enviado. Hay un reconocimiento de que Cristo es Señor. Hay un reconocimiento de que Cristo es el Mesías. Y Cristo recibe esa adoración porque Él es Dios.
Ahora quiero hacer una salvedad aquí, porque yo he visto que algunas personas dicen que es natural que la persona que recibe un toque de Dios o algo, idolatre a la persona que Dios usa para que Dios haga eso. Y que Jesús en ningún momento retiene a este hombre de ofrecerle ese tipo de reconocimiento. Pero Jesús era Dios. Claro. Los discípulos nunca aceptaron ese tipo de adoración. Ni los ángeles tampoco. Exactamente. Los ángeles no la aceptan tampoco. No la aceptan tampoco. Hay testimonios en las escrituras de hombres y de ángeles que retienen todo tipo de oración. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Jesús recibe la adoración de aquel hombre porque Jesús es digno de recibir la adoración. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de las escrituras a Pablo, a Pedro o a ninguno de los discípulos recibiendo esta clase de adoración. Ellos fueron instrumentos de Dios. Pero siempre hubo en estos encuentros tan cercanos como los que tuvo Jesús un acto de reconocimiento de que era la obra de Dios. El instrumento jamás recibe adoración. El único que recibe adoración es Dios. Ahora, cuando nosotros vemos el acto de sanar de Jesús y en qué se diferencia tan rotundamente y que para mí nosotros tenemos que volver a rescatar el verdadero milagro de la milagrería cotidiana en la que hemos caído, donde cualquier cosa que mencionan es un milagro, sin ningún tipo de proceso, de prueba, de verdad, y tratando de hacer del milagro una suerte de situación que no pueda ser desmentida, pero tampoco muy comprobada. Nos quedamos en el medio porque hemos entrado en una vorágine, incluso de desacreditar en este absurdo deseo de hacer que Dios siempre esté haciendo milagro como loco, obligar a Dios a tratar de hacer algo. Hemos desacreditado el milagro verdadero. Y fíjense el proceso de este milagro. Primero la actitud de la persona, un reconocimiento de el amor de Dios, un reconocimiento de la gracia de Dios, se acerca. Fíjense la diferencia de hoy, ¿no? ¿Ustedes recuerdan algún acto en que Jesús haya dicho todos los ciegos sean sanados? O vengan aquí En las todos los escrituras. ciegos. O sea, Más que sanaba a todos. No. Calma, vamos a llegar ahí. Exacto. Exactamente. Aun cuando en lugares sanó a todos, y no siempre sanó a todos. Porque en el estanque de Betesda no más que sanó sanó uno. a uno. Pero hubo lugares en que la Biblia dice que llegó a un lugar, no sabemos cuántos son todos, pero que tuvo la misericordia de sanarlos a todos. ¿Cómo supieron que los sanó a todos? Porque los sanó uno por uno. No hay una sola referencia en la vida de Jesús, una sola, en la que Él se parara frente a por ejemplo, en el Sermón de la Montaña y dijera, todos los que están ciegos ahora van a recibir la vista. Y se van a caer para atrás. Claro, bueno, ahí está la otra cosa, no los hizo caer para atrás. Pero mi punto está en que en la experiencia de sanidad hay algo mucho más profundo en Dios. No existe un acto de sanidad en la vida de Jesús en la cual Jesús no haya hecho algo más por esa persona. Inclusive en los actos en los que la Biblia, por supuesto, no nos da detalles, porque como dice Aníbal, Mateo acaba de terminar en el capítulo 4 diciendo que sanó a los enfermos que se le acercaron, a todos, y usa la palabra a todos. Nosotros vemos que en el testimonio de Jesús hay un propósito eterno de probar, de mostrar que Dios estaba con él y que Él era quien decía ser. El sentido del milagro. Sin querer adelantarme demasiado, el propio hecho de que Jesús después va a cumplir la ley en cuanto al proceso de la sanidad del leproso nos dice mucho de cuál era el verdadero propósito de Dios en la propia sanidad. No hay un solo testimonio de que este leproso siguiera siguiendo a Jesús, aunque todos nos imaginamos que si ya lo seguía estando leproso, es muy probable que lo haya seguido. Sí sabemos que a muchos Jesús le decía que diera testimonio y que no pecara más. ¿Verdad? Recordamos el endemoniado gadareno, le dice, vete y le cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo, que Dios ha hecho contigo. No le dice que yo he hecho contigo. Fíjense lo tremendo de esto, este detalle, porque hoy, y por qué yo estoy dando por qué me estoy deteniendo en este hecho. Primero porque soy un hombre que creo en los milagros.
profundamente. Pero porque creo que cuando Dios hace un milagro, Él no necesita de nuestra ayuda para que el milagro sea verdadero. Intentar ayudar a Dios en contando cosas que no nos pasaron, o diciendo cosas que no fueron así, o escondiendo síntomas que todavía tenemos, o teniendo que decir después que en realidad Dios me sanó, pero no me sanó del todo, significa, y no nos damos cuenta de eso, que nuestro Dios necesita de nuestra ayuda para hacer un milagro. Y esa en sí es una enseñanza falsa. La obra de Cristo en tu vida, cuando Dios decide hacer un milagro en tu vida, Dios hará un milagro en tu vida. Completo. Ahora, estoy diciendo con esto que Dios no te ha ayudado en el proceso de salir de una enfermedad, como Dios te sana de un cáncer o Dios te sana de un dolor de cabeza. Yo no estoy diciendo que Dios no lo hace. Yo creo en el Dios que sana, que liberta a los cautivos del enemigo, en un Dios que hace maravillas y que puede hacer que alguien eventualmente se caiga, si es el propósito de Él. Porque Dios, es soberano. Pero yo no veo a Dios haciendo actos masivos que no se pueden reconocer, que en algún punto después se comprueban de que no eran bien así y que diluyen en el fondo la obra majestuosa de un Dios todopoderoso. Dios no necesita hacer milagros para probar su existencia. Jesús usó los milagros para ayudarle al pueblo a creer que Él era el Mesías. Y porque vino a cumplir la palabra de Dios, que habla de que Él vino a sanar a los quebrantados, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá y decir que el milagro de Dios, y se lo digo a todos, a los que nos están mirando, el milagro de Dios no necesita ayuda, solo necesita que nosotros mostremos que Él lo hizo. Que Dios te use allá donde vas, en el nombre del Señor. Mi punto está en que en el encuentro entre Dios y hombre hay un propósito de Dios mucho más profundo que el mero hecho de la sanidad. La sanidad es un acto de amor, de gracia. La sanidad en ningún sentido viene para que tú digas, fíjense que Jesús cuando lo sana y le muestra dar el testimonio, él le dice anda, mostrate a los sacerdotes, dice para testimonio de ellos. Jesús está tratando de mostrarle a sus detractores que Él es quien dice ser. No está tratando de hacer publicidad, al punto que dice que no se lo digas a nadie, solo a los sacerdotes. Ahora van a haber otros momentos como el endemoniado gadareno en que Jesús sí le va a decir, andá y contale a los tuyos en Gadara. Están pasando estas cosas porque no tienen un testimonio. Mostrarles que Dios tiene misericordia, que Dios está actuando, que Dios se acordó de ti. Entonces, en la evidencia y en la acción del milagro, y quiero cerrar el paréntesis aquí, encontramos en las Escrituras que el milagro que necesita ayuda, cuando digo necesita ayuda, no estoy hablando de la obediencia en la que Dios te dice, por ejemplo, no sé, como cuando el profeta le dijo a Naamán, andá y tirate 7 veces al río. Que no vemos mucho a Jesús haciendo eso, más allá de una vez que escupe en barro y le pone barro en los ojos del ciego, y ya llegaremos a eso en su momento. Pero a donde quiero llegar es en rescatar el verdadero milagro de la milagrería moderna, que se confunde con las cosas inclusive que no son de Dios, que se confunde con el espiritualismo moderno y con religiones que ni siquiera son cristianas que dan testimonio de eso, con el verdadero milagro de Dios. Fíjense que el milagro de Dios tiene aspectos interesantes. Por ejemplo, en la lepra, seguramente el milagro exigía actos de creación. Porque la piel tiene que volver a ser exactamente, exactamente, como de la mano, o sea, que tenía la piel como un bebé. Exactamente. Exacto. La lepra generalmente iba deteriorando porque caían dedos y todo. ¿Ustedes creen que si Jesús lo sanó de la lepra? No hay testimonio de que acá hay una regeneración. Pero ¿cómo Jesús hace que el curso por ejemplo, del ojo, cómo queda ciego? Hay una explicación científica para eso. De hecho, los científicos alegan que no pueden existir milagros porque las leyes de la naturaleza son inquebrantables, como lo veíamos. No sé si vos llegaste a ese punto en el libro que te presté. Entonces, ¿qué pasa? El milagro tiene que cambiar la ley de la naturaleza. Claro. O mejor dicho, no cambiar la ley, tiene que intervenir, superar, ser... es romper la ley, tiene que romper la ley. Exactamente, tiene que haber algo por encima.
Que no significa que la ley es mala, que muestra que Dios está por encima de la ley. Pero tiene que haber una recreación, ¿verdad? Cuando el cáncer ya comió parte del hígado y es sanado, el hígado no queda con el agujero. Dios te recrea el hígado, ¿verdad? Pues si no, no podés vivir. A donde quiero llegar es que yo creo en un Dios de milagros y creo que el milagro de Dios tiene que ser conocido como milagro, tiene que ser comprobado. Incluso en el enviar al sacerdote era la única comprobación científica del momento, pública, de la autoridad. El sacerdote era el médico de la sociedad. En las leyes de Dios, Dios no le daba los por qué, pero le daba los métodos para saber o dejar de saberlo. El sacerdote iba a dar testimonio, como si hoy tú fueras al médico y el médico te dijera, pero tú tenías una lepra, ¿cómo es posible que no la tengas más? Me estoy explicando la diferencia. Yo quisiera llamar a todos los líderes y a la gente que tiene don de sanidad y quiero volver a aclararlo. Creo en el don de sanidad y creo en los milagros, que mi Dios hace milagros. Pero no puedo permitir ni aceptar una generación que trata de inventar y de arreglar, inclusive de mentir, para tratar de dejar a Dios bien. ¿En qué sentido una mentira de algo que Dios hizo cuando yo sé que todavía lo tengo? Como siempre, yo lo vuelvo a citar a Argentina, cuando la gente viene y dice, no doctor, a mí Dios me sanó de la diabetes, entonces vamos a pincharte y a probarte la sangre, hijo mío, porque Dios cuando te sana... Entonces cuando le enseña la sangre que tengo 200 de azúcar, dice, bueno, yo lo declaro, yo eso... Exacto, yo lo declaro. Con su boca ellos hacen el milagro. Exactamente. Con su declaración. Exactamente. Ponen a Dios por el piso y hacen lo que le da la gana, y hacen lucir muy mal a Dios. Exactamente. El Dios que tú tienes no es el que yo tengo, yo solo digo el mismo. Exacto, sí, yo sé que vos... Ciertamente es así. No, ese Dios tuyo no es el Dios de verdadero, el Dios mío que está la diabetes completa. Exactamente. Ese es el punto. Ahora, fíjense que este hombre le dice a Jesús, si quiere, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, no quiero? ¿Qué hubiera pasado? Muy interesante la pregunta. Ustedes saben que yo saco mi conclusión, capaz que estoy equivocado, no tengo ninguna prueba para esto y quiero aclarar que esto no es exégesis, sino interpretación mía. Yeah. Esto no es exactamente lo que la Biblia está diciendo y quiero hacer esa salvedad. Pero yo sospecho que este hombre no hubiera dejado de seguir a Jesús. Si Jesús le hubiera dicho algo como, tú no debes ser sanado, como le ha dicho a mucha gente, incluso como le dijo a los más cercanos a él, es interesante que Jesús sanó más a la gente lejana que a la cercana. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué le hubiera costado a Jesús arreglar el problema de Pablo? ¿O el de Timoteo? Sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y sin embargo no evitó que Pedro lo negara. Cosas así, como que vos decís, pero qué raro, porque parece que los más cercanos son los menos privilegiados en esta historia, ¿verdad? Pero hay algo en ese proceso de Jesús. Parece que a medida que lo vamos conociendo, parece que a medida que nos vamos internando en su conocimiento, Jesús dice, bueno, ya no eres como niño, ya no necesitas que te quite la fiebre para saber que soy tu Dios. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Para los que no creen. ¡Exactamente! Era el testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Tanto que cuando lo mandó a predicar dijo estas señales. Exactamente. Seguirán a los que creen. Y pondrán las manos sobre los enfermos y serán curados. Exacto. Una señal. Como una señal. Incluso Él lo está usando como una señal de que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y yo quisiera terminar esta mañana. La semana que viene quiero hablar un poquito más del tema de ese acto de si quieres puedes limpiarme y de Jesús tocando el cuerpo del leproso. Pero déjenme terminar esta mañana ya que nos hemos concentrado en el aspecto milagroso de Jesús. Incluso Mateo lo está poniendo desde la perspectiva que la gente pueda entender. Miren lo que Jesús hizo. Acaba de mostrar que Él era Dios en otros aspectos. Él es Dios porque tiene autoridad incluso contra la enfermedad. Después Mateo va a hablar de otro tipo de actos. Va a hablar de cosas demoníacas. Va a mostrar que Jesús tenía autoridad, que Él era el Mesías. Nosotros hemos transformado eso. Inclusive, si tú vas
a las campañas de sanidad, la mayoría de la gente que se sana son cristianos. Nosotros queremos monopolizar al Dios de la sanidad como un curandero interno. Y como bien decía Aníbal, las evidencias en las Escrituras es que la sanidad Dios la dejó como una señal para el que no cree. Eso a un cercano, como Lázaro, que era muy amigo de Jesús. Es para, porque eso fue realmente lo que conmovió. Bueno, al punto que querían que matar hasta Lázaro después. O sea, Sí. también fue con un cercano, pero fue con un propósito de mostrar. Es muy interesante y no fue a sanarlo también. Eso fue algo muy, Fue muy de fuerte. inmediato. Que eso también, Esperó hasta que muriera. exactamente, que eso ya también te da el sentido por lo cual lo hizo, ¿no? El gran punto al que yo quiero desafiarnos a nosotros, a los que ven, es esto. Y quiero aclarar esto porque no quiero que alguien mire esto y diga, Gabriel no cree en milagros, se puso. No, yo creo en un Dios que inclusive podría destruir la tierra y reconstruirla en 3 días si quisiera. Así es. Él es el Todopoderoso. Amén. Amén. Pero creo en un Dios tan grande. Yo tengo el argumento contra ISIS de que el Dios que necesita que tú hagas una limpieza étnica para ser Dios y que mates al enemigo es un Dios más débil que el enemigo. Le está pidiendo a alguien, mata a mi enemigo porque yo no puedo con él. Por eso el Dios mío, el Dios de la Biblia, es un Dios tan grande. No necesita de mí para ser Dios. Yo soy testigo de Él. No tengo que hacer su tarea porque Él no la puede hacer. Un sustituto. Entonces no hagamos los evangélicos lo mismo con la sanidad y los milagros, que los tratamos de hacer en masa y ni siquiera tenemos una capacidad de comprobación y no detenemos al que probadamente dice que sana y no sana, que está dando un mal testimonio. No nos hemos comprometido con el Dios verdadero. Eso que decía la doctora, yo te digo que mi Dios no necesita que tú repitas hasta que te mueras del azúcar, yo declaro que estoy sano. Eso no es el Dios que tú sirves. El Dios que tú sirves, cuando Él te declara sano, eres sano. Y no necesita ayuda para hacer un milagro. Que Dios nos permita vivir de esa perspectiva. Cuando los milagros que la iglesia viva sean verdaderos milagros, el testimonio de Jesús va a ser más verdadero, como lo eran los tiempos en que el milagro era comprobable y visible y la gente reconocía que Jesucristo era y que los discípulos eran los enviados de ese Jesús. Amén. Eso no quiere decir que Dios, porque hay una diferencia, Por favor. nos ayude a enfrentar situaciones. Claro. Y con su ayuda nosotros superamos situaciones Claro. Así es. sumamente difíciles. Por supuesto. Entonces, Y tenemos que va a la ayuda de intervenir. Dios como cristiano que hace la diferencia. Exactamente. Pero el milagro es una operación sobrenatural, Exactamente. comprobada, que nunca podríamos hacer nosotros ni con la ayuda de Dios. Exactamente. O sea, solo Dios lo puede hacer. Pasos que siguen ocurriendo, sobre todo para el lado porque uno ve que hay tanta escasez de tantas cosas, y sobre todo donde... Las señales, eso comprueba, exactamente. Es necesaria que la gente crea así, de esa manera, como vemos de la parte de Oriente, eso pasa mucho. sigue Exactamente. ocurriendo. Acá la palabra está conocida prácticamente casi, es muy probable que todos hayan escuchado alguna vez el nombre de Jesús. Por Aunque supuesto. No lo sigan y no lo crean. Pero del otro lado, que ni conocen, que ni creen, ni saben, vemos que Dios sigue haciendo Hace Amén. milagros extraordinarios. Amén. Nosotros todos aquí creemos en eso y bendito sea el Señor. Creo que no nos queda ninguna duda de eso. Solo que Dios es Dios y no necesita que nosotros inventemos cosas para probar que Él es quien es. Exactamente. No necesita ayuda para hacer un milagro. Padre, gracias en esta mañana. Te pido que nos ayudes a nosotros a vivir de tal manera que podamos creer, primero, que tú eres un Dios de milagros. Un Dios poderoso. Un Dios que tiene en su voluntad el hacer bienes. El testimonio de Jesús que Pedro dio, dijo, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Qué tremendo, qué lindo testimonio de Jesús. Qué lindo testimonio de los discípulos. De ver, no vemos en ningún momento al cojo de la puerta la hermosa adorando a Pedro. Y no vemos en ningún momento Pedro diciéndole, bueno, quedate declarando 3 años y entonces capaz que... No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
el entendimiento que tenían los discípulos de que el propio Jesús les había comisionado mostrar que Jesús era Dios a través del milagro. Y esos milagros que tú haces sabemos que son verdaderos, que son comprobables y que son testimonios de tu poder y de tu verdad. Yo quisiera verlos más seguido, por supuesto, no por mí. Yo no necesito que tú me sanes para creerte. Pero hay gente que solo te reconocerá si ve. Señor, yo clamo a ti para que la iglesia se comprometa a vivir la verdad en el tema de milagros. Quizás no vamos a ver tanta histeria colectiva, pero vamos a empezar a ver tu mano obrando con poder. Inclusive en nuestra fe, en nuestra transformación, en nuestro compromiso. Y creo que eso va a ser un testimonio mucho más contundente que lo que vemos hoy. Hoy vemos que la gente ya ni cree en nosotros, porque hay tanta mentira mezclada con la verdad que ya no se sabe. Qué tremendo que nosotros pudiéramos hacer una separación, empezar a por nosotros, comprometidos con predicar y vivir tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Solo una cosita finalmente.